Ok, mis hermanos, vamos a estudiar hoy la palabra. Ya hicieron la oración, ya hicimos la oración en los labios y el corazón del hermano Walter. Así que les leo el texto clave del mensaje. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Podríamos traducirlo de una manera más literal y diría así: a la Torá y al testimonio de los profetas. Si no hablan conforme a esto, para ellos no hay amanecer, no hay futuro. Se quedarán durmiendo o quedarán en muerte o en oscuridad. Eso es más o menos como se podría traducir. La palabra ley, la mayoría de eruditos insiste en que ha sido mal traducida. Dicen que debería decir Torá. Y Torá no es solamente los 10 mandamientos. Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos, según se cree, por Moisés. Entonces, cuando Isaías dice que por favor hablen conforme a la Torá y conforme al testimonio de los profetas, está llamando la atención del pueblo a que no se salgan de esa revelación, que en el tiempo de Isaías era la revelación más grande que Dios había hecho a la humanidad. Ahora en nuestro tiempo hay una revelación mayor. Ustedes saben que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro o es glorioso, como el amanecer que viene de menos a más. Así es la luz que el Señor le va revelando a su pueblo. En el tiempo de Isaías, la mayor revelación que Dios había hecho de sí mismo estaba en la Torá y en los profetas. Los profetas hablaban en nombre del Señor, inspirados por el Señor. Moisés habló en el nombre del Señor, inspirado por el Señor. Sin embargo, tanto Moisés como los profetas no tenían toda la luz. Tenían luces, alabado sea Dios por eso, pero también tenían sombras porque no dejaban de ser seres humanos. En cambio, por eso decimos que ahora tenemos la mayor revelación o la luz mayor, porque el que se nos ha revelado es el mismo Dios que inspiró a los profetas. Ya Él no viene para inspirar a un hombre como Moisés o como Isaías o como Jeremías, sino que Él viene para tomar carne, para hacerse uno con nosotros. Entró al mundo para participar de nuestra naturaleza, pero traernos la luz del cielo, para acercarnos al Padre Celestial, porque ninguno del Antiguo Testamento fue capaz de mostrarle al mundo la luz tal como es en Cristo. Y la luz tal como es en Cristo revela quién es el Padre, cómo piensa el Padre, qué propósito tiene el Padre Celestial para sus hijos. De allí que es importante notar que si queremos conocer a Dios, lo podemos hacer en el Antiguo Testamento, pero lo podemos hacer más eficaz y más profundamente en el Nuevo Testamento, especialmente en aquellas partes que habló Jesucristo, que reveló el Señor Jesucristo, porque Él es la luz de Dios. Por eso Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y esto es interesantísimo, porque se creía que Moisés había visto a Dios, pero si analizamos los pasajes que dicen eso en el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que Moisés vio no todo, porque no podía verlo, estaba limitado. También decía, no me verá hombre y vivirá. Pero Jesús sí vio al Padre, porque él dice, estoy en el seno del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que es uno con el Padre, él es el único que lo puede dar a conocer. Si queremos tener una vida cristiana sustancial, poderosa, llena del peso de la gloria de Dios, necesitamos ver al Padre a través de lo que Cristo nos ha enseñado. Tener relación con Jesús todos los días a través de su palabra, leer el Sermón del Monte una y otra vez, porque es el mensaje más profundo jamás predicado. El Sermón del Monte es la nueva constitución, es la ley de Dios, pero presentada por el mismo Dios hecho carne. De allí que ahí encontramos las joyas más profundas del corazón de Dios. A la ley del testimonio también quería decir, mira la ley, mira la Torá
según lo que decía Isaías al pueblo, porque ahí ustedes van a encontrar lo que es bueno, ahí van a encontrar lo que el Señor requiere. Y en el tiempo que Isaías dijo esto, era absolutamente literal. Ahora, más adelante les voy a mostrar por qué ya no lo podemos tomar este pasaje literal, sino como aplicable. Debemos aplicarlo en el contexto que vivimos ahora. Y les voy a demostrar cómo, si lo aplicamos literalmente, negamos la revelación de Jesús. Tenemos que aplicarlo en principio, pero no en detalle, porque si lo aplicamos en detalle, negamos la revelación de Jesús y negamos lo que el apóstol Pablo enseñó. Pero en el tiempo de Isaías había que tomarlo literal porque era la revelación de Dios para ellos en ese tiempo y era la mayor demostración del carácter de Dios en ese tiempo. Debemos hablar de las cosas de Dios con las palabras que nos enseña el Espíritu Santo y ser mandados por ellas. Para los que recurren a los espíritus y no consideran la ley y el testimonio de Dios, habrá horror y miseria. Eso es lo que le estaba diciendo Isaías al pueblo. Los que se alejan de Dios se salen del camino de todo lo bueno, porque el afán es un pecado que es su propio castigo. Desesperan y no ven alivio cuando maldicen a Dios. Sus temores representan todo como aterrador. Los que cierran sus ojos contra la luz de la palabra de Dios serán justamente dejados en tinieblas, lo que está diciendo Isaías 8:20. Todas las desgracias que alguna vez sintieron o presenciaron en la tierra son nada comparadas con las que abrumarán a los que dejan las palabras de Cristo para seguir sus ilusiones. Resulta que Isaías 8:20 está puesto en un contexto de reprensión para el pueblo que estaba fascinado por la magia, la hechicería y la brujería. Todos los seres humanos tenemos una fascinación por saber qué viene en el futuro. Aunque cuando encontramos a Cristo, nuestra fascinación es el presente, porque encontramos que aquí mismo comienza el cielo, que el cielo no es un lugar futuro, que el cielo es todo lugar donde Cristo es el Rey, y entonces comenzamos a disfrutar esta vida como si ya estuviéramos en el cielo, porque es que estamos con el Rey del cielo, y donde quiera que uno sepa que está con Cristo, ese lugar es el cielo es Jesús. Pero cuando uno no está con Cristo, tiene fascinación por saber el futuro, porque tiene miedo al futuro y quiere saber si en el futuro va a tener vida, va a tener salud, va a tener trabajo, va a estar bien. Entonces muchos se despegan de Dios y se aferran a la magia, porque la magia fascina al hombre, ya que le dice: yo te voy a decir lo que viene para tu futuro sin que tú tengas ningún compromiso con Dios. Puedes hacer lo que tú quieras, igual si pagas, si haces tu parte, porque la magia dice, para que haya magia tiene que haber intercambio. Yo te doy magia, te doy seguridad en el futuro, pero tú tienes que pagar un alto precio. ¿Cuál es ese alto precio? Dinero, pero también tu alma. Estar lejos de Dios. El pueblo estaba en esa fascinación y entonces iban a los adivinadores, iban a los mediums para llamar a los antepasados y preguntarles cómo iba a ser el futuro de ellos, qué tenían que hacer ahora en el presente para tener un futuro asegurado, para tener mejores cosechas. Y el enemigo aprovechaba esta fascinación para decirles: quemen a sus hijos, ofrézcanlos a tales dioses. Y entonces el pueblo permanecía en sueño, permanecía en trampas del diablo y no alcanzaba el ideal que Dios tenía para ellos. ¿Cuál era el ideal que Dios tenía? Que fueran felices, pero por las razones correctas, por conocerlo a Él, por obedecer su palabra que trae vida, que trae bendición. Pero despegados de esto y aferrados a la magia, permanecían en sueño, permanecían en muerte y no había para ellos felicidad verdadera. Dios envió su palabra y el testimonio de los profetas para sanar a su pueblo y librarlos de la ruina. La luz que brillaba sobre Israel era la luz más grande y clara de su tiempo, es decir, no había ninguna nación, ningún pueblo que tuviera una ley como la que tenía Israel. Era la mejor de su tiempo, la más ecuánime, la más justa y la que más tendía a llevar al hombre a Dios. Las demás leyes estaban basadas en la miseria y en la injusticia,
y en el beneficio de los más fuertes contra los más débiles. Aún así, la mayoría del pueblo prefería vivir lejos del amor y de la misericordia de Dios, seguir sus propias pasiones y luego refugiarse en la magia de los hechiceros que les prometía un futuro seguro, sin tener que vivir en obediencia. Pero Isaías les dice: si ustedes prefieren seguir los consejos de los que susurran al oído, de los que les profetizan vida y paz, mientras los invitan a vivir en pecado y en desobediencia a Dios y a su palabra, entonces su destino será en tristeza y dolor y en muerte. Podríamos resumirlo en la conocida sentencia de Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. No se engañen. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios nos habla claro. El pecado no es cosa de poca monta. Hay marcas que el pecado deja en el alma. Por ello, aunque creamos en la salvación de todos, y esa es una creencia que yo no negocio, creo en ella firmemente y lo creamos plenamente sin ninguna duda, también tenemos la convicción de predicar que Dios es amor y el pecado es peligroso, que debemos refugiarnos en Cristo y aborrecer el pecado en todas sus formas. Es decir, nosotros creemos que Dios salva a todos, pero no creemos que por esa razón cada uno tiene que vivir en desorden y en desobediencia o usar su libertad para ir detrás de aquello que no aprovecha, para ir detrás de aquello que va a dejar un vacío en el corazón en vez de llenar el corazón. Quien ha sido despertado por la palabra de Dios, que es amor y justicia, no vive engañado por el pecado. Solo los que están engañados con el pecado pueden creer que, como Dios es amor y nuestra salvación está segura, pueden vivir para el pecado. Sería como decir: mi papá y mi mamá me aman, y como ellos me aman y hagan lo que yo haga, no van a cambiar su amor por mí. Entonces me voy a ir a drogar, voy a ir a hacer lo que a mí me gusta, no importa que me dañe a mí mismo. Esta es una comparación mala, una analogía terrible. ¿Por qué? Porque yo sé que mi papá me ama, pero porque sé que me ama no lo voy a golpear, no lo voy a hacer sufrir. No, más bien el saber que mi padre me ama va a ser en mí un cambio de mente. Si mi madre me ama tanto y mi padre me ama tanto, yo no los voy a hacer sufrir. Ese amor que ellos me tienen van a crear en mí una disposición para agradarlos, para no traerles dolor, para no darles dolores de cabeza, para no traerles preocupación, estrés y llanto. No, más bien yo voy a hacer lo mejor porque sé que me aman. Así que si alguien, yo sé que aquí ninguno lo piensa, pero los que atacan el mensaje de la salvación de todos se atreven a levantar su voz para decir: entonces voy a hacer lo que yo quiera porque al final Dios me va a salvar. Pues le digo: no, ese no es el fruto de creer que Dios nos va a salvar a todos. El fruto de saber que Dios nos ama, que a pesar de cualquier cosa que hagamos, Él aún así nos va a salvar, nos va a llevar a ser conscientes de que esta vida Dios no me la dio para gastarla. Dios no me la dio para hacer lo que a mí me place, sino para estar en comunión con Él, encontrar el propósito para el cual me trajo y entonces hacer lo que a Él le agrada, que finalmente por estar en comunión con Él, ahora también es lo que me agrada a mí. En otras palabras, hacemos la voluntad de Dios no porque nos toque, sino porque el conocer que Él nos ama despierta en nosotros una nueva naturaleza que ahora se goza en hacer lo que Dios manda. No lo hace por carga, no lo hace por miedo, no lo hace por compromiso o porque le toca, sino porque nace en su corazón, ya que tiene una nueva naturaleza. Ha nacido de nuevo porque se sabe amado y se sabe rescatado por el Señor. Si un hijo dice: mi papá es el juez y como él me ama, si él me encuentra en un delito, no me va a juzgar. No, el hijo tiene que saber que si su papá lo ama de verdad y es un juez, él lo va a llevar ante el juzgado y le va a dar el pago que merece su crimen. Lo que sí no va a pasar es que ese padre deje de amar a ese hijo. El hijo tendrá que pagar por su crimen, pero mientras paga por su crimen, el padre estará allí con él, amándolo y permitiéndole recoger lo que ha sembrado para que no lo vuelva a hacer. Pero el amor del Padre está asegurado. Ahora, Jesús y la ley y el testimonio.
El Señor Jesús contó la historia de dos hombres que conocían bien la ley y el testimonio, pero que no vivían la esencia de ello. Pero vino uno que no era del pueblo del pacto y a quien la historia no lo muestra como conocedor de la ley y el testimonio. Y este sí vivió lo más importante de la ley, que era ayudar, amar, servir y bendecir al prójimo que lo necesita. El sacerdote de la historia del buen samaritano conocía cuál era la ley y el testimonio. El error no era de la ley y el testimonio. El error era de los que decían que vivían la ley y el testimonio, y cuando tenían que exigirle a otros que la vivieran, lo exigían incluso con una piedra en la mano. Pero ellos no lo querían vivir y no lo vivían, y Jesús lo hizo público. Contó la historia. En este tiempo dirían que esa historia es chisme porque está exponiendo los defectos del sacerdote y del levita. Dirían que Jesús tuvo mala intención, que quiso colocar mal a la religión de su tiempo y colocar bien a los paganos, pero no, Jesús es el testigo fiel y verdadero. Jesús no cuenta historias con malas intenciones. Él cuenta historias reales y cuenta historias simbólicas o parábolas para dejar una lección y ayudar al hombre a comprender qué es lo que quiere el Padre Celestial. Jesús nos mostró que es importante la ley y el testimonio, pero que más importante es vivir lo que dice la ley y el testimonio. Que si tú y yo no conocemos la ley y el testimonio, pero vivimos lo que ello dice, esa es la importancia. El samaritano seguramente no conocía esto. Era odiado por los israelitas. Era considerado como pagano, pero él vivió lo que el Padre esperaba. Los demás vieron al necesitado, se hicieron los de la vista gorda. La Biblia dice que se pasaron al otro lado del camino como para decir, yo no lo vi, pero sí lo vieron. Y sabían que la ley y el testimonio decía que si había alguien herido tenía que parar y ayudar a esa persona, que había que ayudar al necesitado. Incluso la ley y el testimonio dice que había que amar a los extranjeros, pero ellos que decían que guardaban la ley, no la guardaban porque odiaban a los samaritanos, cuando la Biblia en el antiguo pacto decía claramente que había que amar a los extranjeros. Así que mis hermanos, lo más importante que Dios va a ver no es si hemos sido minuciosos en guardar los 10 mandamientos en su letra. Lo que Dios va a ver en el corazón es qué tan cerca hemos estado del amor de Cristo, que Él ha podido usarnos como instrumentos para poder ayudarle a los demás. Mateo 25 era una parábola en la que el Señor presenta con símbolos cómo va a ser el juicio. Nos muestra que tanto a los de la derecha como a los de la izquierda, Él no los va a juzgar diciéndoles, ¿guardaron el sábado? Que no está mal guardarlo, hay que guardarlo, pero Él no le va a preguntar si guardaron el sábado, o no le va a preguntar si dieron diezmos, no le va a preguntar si no fueron adúlteros o si lo fueron. Todo eso es bueno, pero en lo que el Señor va a hacer énfasis es en este mismo énfasis que contó en la parábola del buen samaritano. Va a hacer énfasis en, ustedes me vieron desnudo y me vistieron. Ustedes me vieron con hambre y me dieron de comer. Ustedes fueron a visitarme cuando yo estaba en la cárcel. En otras palabras, Jesús dice que nosotros amamos a Jesús o amamos a Dios si en la persona más humilde y más necesitada lo amamos. El amor se nota cuando le damos ayuda al que no nos va a poder devolver el favor. Ese es el amor. Lo demás es bonito, lo demás es importante, pero no es esencial como vivir el amor. Por eso Pablo también, en consonancia con el Señor Jesucristo y en consonancia con lo que el Señor nos enseñó, dice en Romanos 13:10 que toda la ley se resume, o guardar toda la ley consiste en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es tan claro esto. Y esa es la ley y el testimonio del nuevo pacto, el amor. Y por eso el Señor Jesucristo dice en San Juan 13, creo que Juan 13, dice,
Por esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. No dice si guardan el sábado, no dice si no son adúlteros, que vuelvo a repetir, es bueno, pero él dice, hay algo que es el principio rector de la conducta y que si ese principio está en ustedes, todos los demás principios van a estar con ustedes. Si os amáis los unos a los otros. Esa es la nueva ley y testimonio. Si Isaías estuviera con nosotros hoy, Isaías 8:20 diría, no a la ley, al testimonio, sino al amor y a la práctica del amor. Si no hablan y no hacen conforme a eso, no les ha amanecido. Eso diría Isaías, porque eso dice el nuevo pacto. Es el amor lo que va a hacer que nosotros vivamos en el centro de la voluntad de Dios. Es el amor lo que demuestra si tú y yo estamos en la luz que Dios ha revelado. Jesús, nuestro Señor, fue acusado de no guardar la ley y el testimonio. Y aquí es donde viene lo que les decía al principio, que les decía que si nosotros seguimos haciendo el énfasis que hizo Isaías de la ley y el testimonio, como lo hizo él en ese tiempo, contradecimos la enseñanza de Jesús. Ya les voy a mostrar. Y también la enseñanza de Pablo y del Nuevo Testamento. Los judíos decían que Jesús violaba el sábado. ¿Por qué decían eso? En realidad Jesús no lo violaba. Lo que pasa es que ellos se habían quedado en la letra del cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento claramente decía, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Decía todo, no hagas, no hagas, no hagas. No decía nada de qué sí se podía hacer. Entonces, como el mandamiento dice no hagas, y Jesús hacía obras el sábado, y sus discípulos hacían obras el sábado, entonces por eso decían ellos, si vamos a la ley y al testimonio, este hombre es un pecador. En otras palabras, le decían, como le dicen a muchos de ustedes hoy en día, usted no le ha amanecido porque usted no habla conforme a la ley y al testimonio. Usted dice que Dios no mata, pero en la ley y el testimonio, en el Antiguo Testamento, dice que sí. Así que a usted no le ha amanecido. A Jesús le decían lo mismo, porque el Señor Jesús no actuaba como lo decía el antiguo pacto. Cuando había que apedrear a alguien, el antiguo pacto decía, no se tenga misericordia, apedréesele. Y Jesús que decía, bueno, háganle, pero si alguno de ustedes no tiene pecado. En otras palabras, si usted apedrea a esta mujer que fue allá en adulterio, también me toca a mí autorizar que otros lo apedreen a usted, porque usted también tiene pecados. ¿Notan la diferencia en el testimonio de Cristo y el testimonio de la Torá? ¿Por qué? Porque Cristo es el juez. Moisés no era juez, por lo menos no en el sentido de Jesús. ¿Quién es el que tiene la autoridad moral para establecer juicio? Es Jesús. Y él que tiene la autoridad perfecta e impecable para ejercer juicio y ejecutar justicia, no la ejecuta matando, sino no condenando, no autorizando el apedreamiento, sino perdonando. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Se fueron? Yo tampoco te condeno. Yo que tengo la autoridad moral más que Moisés, más que Josué, yo no te condeno. Vete y no peques más. Ahora, la frase vete y no peques más no significa que esta mujer de aquí en adelante fue impecable, por favor. Eso es imposible. Significa que el Señor le dice a ella, vas a vivir de acuerdo a este ideal. El ideal más grande que vas a tener que alcanzar es la vida en comunión conmigo para no pecar. Sin embargo, cuando ella pecaba, quizá ya no como adúltera, pero sí en otro pecado que le tocaba vencer, otros pecados que le tocaba enfrentar, seguramente se acordaba de ese día y seguramente recordaba no solamente la palabra no peques más, sino también y sobre todo la palabra no te condeno. Es que la palabra no te condeno es la que nos da el móvil o el motivo o el fundamento para no vivir pecando. Hombre, Dios no me condena porque me ama, entonces yo no quiero vivir para pecar. Pero si peco sin proponérmelo porque soy carne, porque soy caído, abogado tengo para con el Padre a Jesucristo, el justo que no usa su justicia para decir mátenlo, apedréenla y tráiganme al otro que estaba pecando con ella, sino que dice no te condeno. Pero no solamente esa tarde o esa mañana no condenó a la mujer,
sino que tampoco condenó a los que estaban ahí. Y les digo lo siguiente: si Jesús hubiera actuado conforme a la ley del antiguo pacto, todos los que estaban ahí también tenían que morir, apedreados delante del pueblo. ¿Por qué? Porque los falsos testigos levantaban falso testimonio, quebrantaban un mandamiento de la ley de Dios, quebrantaban la ley y el testimonio, y por eso debían ser apedreados. Pero Jesús no actúa de acuerdo a la letra de la ley y el testimonio, actúa de acuerdo a la misericordia, y él tiene la autoridad para actuar así, porque él es el autor de la justicia. También decían del Señor Jesucristo que quería destruir el templo, por lo tanto, que violaba la ley y el testimonio. También decían que no aprobaba el apedreamiento y por ello estaba violando a Moisés y a los profetas, cuando Moisés sí lo aprobaba. O sea, es decir, ponían a Moisés y a Jesús, los comparaban y decían: no, Jesús es falso, Moisés es verdadero, porque lo que dice la Torá es la verdad. E Isaías 8:20 dice que debemos creerle a Moisés, que debemos hablar de acuerdo a Moisés. Y como Jesús no habla de acuerdo a Moisés, es falso. Esa era la deducción de los fariseos. También decían que violaba el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. En otras palabras, debido a que Jesús practicaba el principio supremo del amor, los fariseos, que no comprendían la espiritualidad de la ley, etiquetaban a Jesús como alguien que no respetaba la ley y el testimonio. En otras palabras, creían que Jesús estaba en el mismo nivel que en el tiempo de Isaías aquellos que se iban a escuchar sortílegos, hechiceros y brujos. Por eso le decían que era hijo de Belcebú, o que era Belcebú, o que estaba siendo usado por Satanás. Lo catalogaban como alguien ocultista o espiritista, tan solo por vivir el principio del amor y no usar la ley y el testimonio en contra del hombre. Es más, nunca la ley y el testimonio se dio para matar al hombre. La ley y el testimonio tenía como objetivo librar al pueblo de la ruina, mostrarles el amor de Dios, dar orden, una ley y un orden en Israel para que reinara la paz. Ese era el objetivo. Pero los hombres tomamos las cosas que Dios revela y las adaptamos a nuestra forma de ver la vida, y ponemos la ley de Dios en un contexto de odio, de condenación y de carga. Eso no es lo que quiere el Señor. Si al maestro, hermanos, lo trataron así, como irrespetuoso de la ley y el testimonio, por vivir la verdad y practicar el amor, ¿cuánto más a nosotros? Por eso, cuando nos estén tratando mal por creer que Dios salva a todos, por creer que Dios no es un Dios que destruye ni mata, sino un Dios que disciplina por amor, que permite que recojamos lo que sembramos por amor, pero que finalmente de ello va a sacar lo mejor, va a sacar la redención, la restauración de todos los hombres. Cuando nos traten mal por eso, miremos a Jesús, recordemos lo que decían de él y tomemos fuerza, porque él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mentiras o toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados si lo hacemos en el nombre del Señor y le obedecemos, y por decir lo que él nos ha revelado, nos tratan mal o nos calumnian. Juan 1:17 dice: la ley vino por medio de Moisés, o fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan de manera directa nos invita a hacer un contraste entre Moisés, la ley, y Jesús, la gracia y la verdad. Contraste que no podemos negar. Dice claramente, menciona dos personajes. Menciona a Moisés, a través del cual la ley fue dada, pero menciona a Jesús, a través del cual no se nos da la ley, sino la gracia y la verdad, que es una revelación superior a la ley. Viene en aumento, no niega la ley, sino que toma los principios de la ley y el testimonio y ahora los enmarca en la gracia y la verdad, los enmarca en el amor, y nos presenta ahora la revelación más profunda del carácter de Dios. Ahora, por eso es que Pablo dice lo siguiente. Gálatas 3:24 al 27.
Pablo prácticamente dice que la ley da paso a la gracia y la verdad, lo que dice Juan. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor de niños pequeños. Ayo es eso, tutor de niños pequeños, guía de niños pequeños, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya la ley no es nuestro tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La proclama ya no es, miren la ley y el testimonio. Ahora es, puestos los ojos en Jesús. Es Cristo quien nos revela las verdades que necesitamos saber para vivir en este mundo de manera sabia y piadosa. Cristo es la encarnación de la ley, pero tiene mucha más gloria que la ley del pacto antiguo. Por eso 2 Corintios 3, 7 al 11 dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria. Oiga, repito esa frase. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, wow, esto ya lo dice todo. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esto está clarísimo, obviamente para muchas personas no, porque dicen, ¿cómo es posible que digamos que la ley pereció si la ley es eterna? No está diciendo que la ley perece, está diciendo que ese pacto, con todos los compromisos que tenía y con todas las advertencias y maldiciones que tenía, ha perecido. Ese pacto ya pereció. El pacto nuevo ha sido instaurado por Cristo. Y en este pacto, el cristiano no ha sido llamado a mirar la ley y el testimonio como estaba dado en el antiguo pacto. El cristiano ha sido llamado a mirar a Cristo y en Cristo ver cómo practicar la vida cristiana. El problema está cuando dejamos de mirar la mayor gloria. Aquí dice que el pacto nuevo es de mayor gloria y que el pacto antiguo comparado con el nuevo no tiene gloria. Comparado con el nuevo. ¿Cuál es el nuevo pacto? Es Cristo Jesús. Todo lo que Cristo enseñó, todo lo que los apóstoles enseñaron. Y entonces, en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, preguntaban, ¿tenemos que apedrear a los que violen el sábado? ¿Y qué decía Jesús? No. No podemos encontrar a ninguna persona apedreada por Jesús o por los apóstoles por haber violentado el sábado. Pero en el antiguo pacto, en la ley del testimonio, decía que sí. Pero Jesús no lo hizo, no lo aprobó. Si se le preguntaba a Pablo, en el antiguo pacto se decía que debíamos circuncidarnos y que el que no se circuncidaba debía ser cortado de su pueblo. Y en el nuevo pacto Pablo dice, no señores, la circuncisión nada es. Antes decía, tengan cuidado con los que mutilan la carne, hablando de la circuncisión. Léase por favor Filipenses 3, 1 al 3. Y ahí Pablo dice que nosotros somos la circuncisión, pero no en la carne, sino revestidos de Cristo. Somos circuncidados en el corazón por Cristo Jesús. En otras palabras, piense usted, ¿qué pensaba un judío devoto que conocía Isaías 8:20 cuando escuchaba hablar a Pablo? No, Pablo no puede ser de Dios. Pablo es un falso. A Pablo no le ha amanecido, porque Pablo dice que no hay que circuncidarse cuando Moisés dijo que sí había que hacerlo y que si no se circuncidaba, córtenlo del pueblo. Es decir, si él no se corta el prepucio, a él hay que cortarlo del pueblo. Pablo dice, ya eso no va. Notan cómo va cambiando la aplicación de los detalles para que quede el principio. Pablo no dice que la circuncisión es mala. Lo que dice es que ya no se debe hacer físicamente, ya no se debe hacer en el cuerpo, porque eso produce razones para gloriarse en el cuerpo.
Él dice ahora se debe hacer en el corazón. Y lo mismo Pablo hablando del sábado. Aquí pues muchos se timbran y se enojan, pero está en el Nuevo Testamento, está muy claro. Cristo legisló con respecto al sábado y nos mostró que el sábado era lícito hacer el bien. Y nos mostró que el sábado era más que un día, que el sábado es Él. Y que así como muchos en el sábado dejan de ver televisión, dejan de hacer muchas cosas que consideran pecado el sábado, eso es lo que tenemos que hacer en la semana. Si el sábado nos desligamos del mundo para estar en comunión con Dios, eso no lo deberíamos hacer solamente el sábado, sino toda la semana. Todo aquello que sepamos que no agrade a Dios, debemos dejar de hacerlo, porque el sábado es dejar de hacer nuestras obras para entrar a hacer las obras de Dios. Y eso no solamente se hace un día, eso se hace todos los días. Si el sábado es Cristo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, yo adoro al Señor. Si el sábado es Cristo, yo no hablo mis propias palabras ningún día de la semana. Yo no ando en mis propios caminos ningún día de la semana. Yo no hago lo que yo quiero hacer ningún día de la semana, sino lo que Dios quiere que yo haga. Noten cómo el Señor pone el sábado en un nivel más alto, más allá de un día y más allá de un mandamiento que dice no hagas, no hagas, no hagas, y no dice nada en cuantos así hagas. Cristo y su pacto es mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más profundo que el pacto antiguo, que no decía nada en cuanto a hacer obras buenas. Cristo viene y enseña que sí debemos hacer obras buenas. Y Pablo, hablándole a los gentiles, en Colosenses 2:16 les dice, ya nadie los debe juzgar por comida, por bebida, por luna nueva o por sábado. En el original no dice sábados, dice sábado, porque cuando habla de luna nueva también habla de los sábados ceremoniales, pero luego hace algo más específico y dice tampoco los pueden juzgar por el sábado. ¿Qué significa eso? Pablo no está diciendo ya no lo guarden, no, pero Pablo está diciendo que para el cristiano el sábado ya no es como lo mostraba la ley y el testimonio en el antiguo pacto. Ahora el sábado es como Cristo lo ha mostrado. Ya no lo guardamos para sentirnos superiores a los demás. Y si alguien no lo guarda, no podemos decir que está mal por no guardarlo. No lo podemos juzgar. Si él está en Cristo, del cual el sábado es sombra. Algunos dicen, no, el sábado no puede ser sombra. Sí es sombra, porque el sábado es un símbolo de Cristo. El sábado en sí no es el fin. El fin es Cristo. Por eso es que Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. Cuando estamos en Cristo ya guardamos el sábado, pero no solamente un día. Todos los días guardamos el sábado. Todos los días estamos en comunión con Dios. Y todos los días hacemos el bien al prójimo. Estamos trabajando, pero estamos haciendo el bien al prójimo. Estamos sirviendo. Ya no trabajamos para ganar dinero, aunque nos pagan. Pero el objetivo no es ganar dinero. El objetivo es todo lo que comamos, pensemos o hagamos, glorificar el nombre de Dios. Ese es el nuevo pacto en Cristo. Ya no necesitamos que la ley nos diga no hagas esto, no hagas aquello. Son los niños de casa los que necesitan que uno le diga no meta el dedo allí porque le pasa corriente. No corra así porque se va a caer. Pero cuando ya el niño crece, ya no necesita un tutor. Ahora tiene el tutor en su corazón. ¿Cuál es ese tutor? El recuerdo de lo que mamá y papá le enseñaron. Los principios que mamá y papá le enseñaron ahora están en su corazón y si él es sabio, los va a practicar, aunque papá y mamá no estén ahí para decirle, no hagas eso, no hagas aquello. No están físicamente, pero él tiene esos principios guardados en su corazón. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la ley en principios, no en detalle, practicado por el cristiano. El Espíritu Santo lo guía a la verdad, lo guía a hacer todo lo que él manda. Termino con esto. En la ley del antiguo pacto se decía, no hagas, y si haces, serás apedreado, o serás cortado, o morirás. Ahora en el nuevo pacto se nos dice que por la gracia de Cristo la obra está hecha. Ya no nos pueden juzgar, no nos pueden apedrear por no guardar las leyes. La gracia nos da perdón, transformación y libertad en Cristo Jesús. Así que hermanos, a la ley del testimonio hoy en día se dice al amor en Cristo para que vivas de acuerdo a lo que Él manda. Ya no por obligación, sino como resultado de esa comunión que ahora tiene el pueblo
y su Dios. Que Dios los guarde, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?